Bueno, en este video te voy a enseñar cómo puedes colocar Google Analytics dentro de WordPress sin la necesidad de utilizar ningún plugin. Entonces, lo primero es que estás aquí en Google Analytics, vas acá a configuración, bueno, administrar, vas a crear una nueva propiedad en este caso y vamos a llamarle acá, vamos a llamarle prueba. Aquí una zona horaria, vamos a colocarle acá Colombia, en mi caso. Es dólar estadounidense, listo, acá siguiente. Detalles de la empresa, voy a colocarle acá datos al azar, vamos a colocarle cualquiera. Aquí voy a colocarle interacción y retención de los usuarios. Aquí es importante que mires qué quieres hacer con esta nueva propiedad, o puedes colocarle tráfico. Y ahora vamos a comenzar a recoger datos. Una vez que estés acá, vas a ir acá donde dice web, vas a ir acá a crear el nombre del flujo. En este caso vamos a colocarle mi sitio de prueba.com y coloquémosle acá prueba. Tienes que colocar acá el sitio web que tú tienes, listo. Entonces acá vas a darle clic en crear y continuar, y ahora te va a salir esto de acá, esta pantallita de acá. Este script lo vas a coger, lo vas a copiar, y ahora voy a ir a una página web cualquiera que tenga. Listo, entonces cuando hayas ingresado a la parte del administrador de tu WordPress, lo único que tienes que hacer es lo siguiente: vas acá a apariencia, vas a editor de archivos de temas, aquí te va a salir un aviso, vas a decir que sí, que entiendes, y ahora vas a buscar un archivo que se llama header.php. Cuando tú ingresas acá, lo único que tienes que hacer es colocar el script dentro del head, listo. Entonces mira que acá hay una etiqueta que dice head, que abre y cierra acá con este slash, con esta diagonal. Entonces lo que tienes que hacer es colocar esto dentro del head. Vas a colocarle acá control V o pegar y listo. Ahí vas a colocar el script de Google Analytics. Vas a darle clic en actualizar archivo. No voy a darle clic porque igual este es un sitio de prueba, un flujo de prueba. Pero esa es una manera bastante rápida en la cual puedes hacerlo sin la necesidad de instalar un plugin adicional. Espero que te haya gustado este video. Como puedes ver, fue bastante corto. Si quieres ver más videos así, sigue mi canal. Dale clic en me gusta y suscríbete.